Recién publicado el Reglamento 40 en este año 2025, donde nos trae cambios revolucionarios con la gestión de envases y residuos en Europa. El objetivo de este reglamento es reducir el impacto ambiental de los envases, fomentar su reciclaje y reutilización y garantizar que todos los envases sean sostenibles para el año 2030. En el episodio de esta semana vamos a ver un análisis detallado, pero también muy resumido, de este reglamento. Vamos a conocer su ámbito de aplicación, cuáles son sus objetivos, dónde aplicaría este reglamento, qué impacto tiene para la industria alimentaria, qué es lo que a nosotros nos estaría interesando, cuál sería la responsabilidad en la industria alimentaria, qué tipo de etiquetados tendremos que usar en nuestros envases. Así que vamos a verlo en este episodio. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo contigo, soy Marife Montes y estamos en un nuevo episodio de mi podcast, donde cada semana estamos analizando con detalle requisitos para la industria alimentaria, en este caso requisitos a nivel de envases y sus residuos. Quiero comentarte que si vas a mi página web, marifemontes.com, vas a poder ver la información de todo este episodio, vas a poderte suscribir para que no te pierdas ningún episodio que publico puntualmente cada semana y sobre todo donde te vas a poder descargar los apuntes de cada episodio. Todo lo que hablo en cada episodio de mi podcast está puesto por escrito en unos apuntes que son oro líquido, donde vas a tener bien condensado y descrito todo lo que tratamos en este podcast. Así que recuerda, en marifemontes.com. Vamos a comenzar este episodio número 23, donde vamos a hacer un análisis bien detallado de este reglamento 40 del año 2025, que está recién publicado y es el marco normativo que nos establecen para la producción, uso, reciclaje y gestión de los envases y residuos de envases, siempre de aplicación en la Unión Europea. El reglamento nos va a introducir objetivos muy estrictos para conseguir reducir estos residuos, poder reutilizar los envases, reciclarlos también. Va a establecernos normas obligatorias para los materiales, para el contenido de reciclado y para la trazabilidad de estos productos. Pero antes de comenzar a analizar con detalle este reglamento, quiero también detallarte un poco que vas a encontrarlo en el propio reglamento. Hay 30 páginas primeras de introducción donde yo te he extraído algunas frases, algunos comentarios que nos introduce este reglamento que creo que pueden ser bastante interesantes conocerlos. En primer lugar, por ejemplo, encontramos unas estadísticas de la Comisión Europea sobre envases que a mí realmente son datos que me ha llamado un poquito la atención porque nos dice que el 40% de los plásticos y el 50% del papel que estamos utilizando dentro de la Unión Europea se destina a envases y que estos envases suponen el 36% de residuos sólidos urbanos, con lo cual yo creo que son datos bastante preocupantes que debemos de considerar. Las grandes cantidades de envases que se están generando es realmente preocupante y es por eso que tenemos que tener altos niveles de reutilización, de reciclaje, que a día de hoy realmente no tenemos estos datos, con lo cual este reglamento viene para orientarnos en este sentido. El plástico es el material de envasado más intensivo en carbono y en cuanto al uso de combustibles fósiles. El reciclado de los residuos de plástico es aproximadamente 5 veces mejor que la incineración con recuperación de energía. También es un dato relevante. El presente reglamento debe de aplicarse a todos los envases que se introduzcan en el mercado de la Unión Europea. Todos los residuos de envase, independientemente del tipo de envase o del material que esté compuesto este envase. Hablamos de vasos, de recipientes para alimentos, bolsas para bocadillos, cualquier artículo que tenga como función contener un alimento y que ha sido diseñado para ese fin, que es contener alimentos. Ya sea que este envase se está vendiendo vacío o ya con su propio alimento dentro. También encontramos como referencias aquí en este reglamento que nos habla de las ya tan conocidas, extendidas y usadas cápsulas de café o de té, que a pesar de que no son consideradas realmente un envase estricto, porque forma parte del mismo producto en su uso y en su consumo, sí que es verdad que nos dice el reglamento que en este caso no estando acogido a la definición estricta de envase, sí que en el reglamento lo vamos a considerar como un envase.
Todos los envases deben introducirse en el mercado únicamente si cumplen los requisitos de sostenibilidad y etiquetado, según va a establecer este reglamento. Y debemos de considerar que un envase, cuando se introduce en el mercado por primera vez, significa que ha sido suministrado por un fabricante o un importador de distribución, cuando su consumo y uso transcurre en una actividad comercial, ya sea de manera remunerada o gratuita. Estas introducciones o estos párrafos que encontramos introductorios al reglamento, pues nos van dando a entender o nos ayudan a entender mucho mejor el porqué de cada uno de los artículos que vamos a ver luego un poquito más adelante. También nos habla de que los envases deben de diseñarse, fabricarse y comercializarse de una forma que se puedan reutilizar tantas veces como sea posible, o en caso contrario, si no se pueden reutilizar, que sean objeto de un reciclado de alta calidad. Y aquí esto lo vamos a encontrar también en el reglamento varias veces. Nos diferencia lo que sería un reciclado de alta calidad, donde también su impacto en el medio ambiente se pueda conseguir reducir al mínimo durante su vida útil del producto. El reciclado de alta calidad implica que los materiales que se están reciclando, teniendo en cuenta las características técnicas que conservan, son de alta calidad y a una calidad equivalente o superior a los materiales que sean originales y que puedan utilizarse como sustituto de esas materias primas para los envases o aplicaciones similares. Los materiales reciclados pueden llegar a reciclarse varias veces, de ahí que también implique, ¿no?, ese reciclaje de alta calidad, que seamos capaces de ese material sin que se vea degradado pueda reciclarse varias veces. La diferencia entre un reciclado de materiales y un reciclado de alta calidad, lo que nos dice el reglamento es que el reciclado de materiales nos permita conseguir un material de una calidad absolutamente igual a si fuese ese material virgen. Con lo cual, bueno, pues tenemos que conseguir, como digo, ¿no?, que ese reciclaje sea de alta calidad, de ahí que influya al diseño propio del envase virgen para que luego posteriormente se pueda reciclar manteniendo esta calidad. También nos habla de cómo garantizar la circularidad de los envases, cómo deben de diseñarse, cómo deben de fabricarse, intentando, bueno, pues sustituir estos materiales o estas materias primas primarias con ese diseño, pues, que nos permita usar un material reciclado de alta calidad sin que se vea afectada la calidad del envase ni que afecte negativamente a la seguridad del producto. También nos habla sobre la recogida separada de residuos plásticos. Es fundamental, es esencial, y aquí ya una llamada a la acción de todos los consumidores para que intentemos por todos los medios y de la mejor manera posible poder separar todos nuestros residuos a nivel doméstico para que luego se puedan reciclar correctamente. En ese momento que como consumidor final tenemos que saber y conocer qué tipo de material es el que estamos obteniendo en ese envase, para que a través de estos pictogramas que vamos a ver en este reglamento pues seamos capaces de saber en qué contenedor de basura deberíamos de ir depositando cada envase para que su recogida y posterior reciclaje pues sea, como ya hemos dicho, ¿no?, con un reciclaje de alta calidad. También nos habla de los envases, y este tema lo veo muy interesante, y es que los envases se deben de diseñar de tal forma que se reduzca al mínimo su volumen y su peso, y a ser posible que sean reciclables, al mismo tiempo que, bueno, pues mantengamos ese desempeño, ¿no?, de las funciones del propio envase. Todos tenemos en mente, y veremos más adelante cuando estemos analizando este reglamento, la de veces que podemos encontrar envases mal aprovechados, donde lo que estamos es transportando junto al envase gran cantidad de aire o de espacio, ¿no? Bueno, pues tenemos que optimizar también el diseño de este envase para que, bueno, podamos reducir al mínimo ese volumen. Ya nos va introduciendo este reglamento. También es verdad, como veremos, no todavía está perfectamente fijado cuáles serían estos pictogramas, pero sí que ya nos va hablando de esa necesidad de utilizar símbolos para que como consumidores conozcamos qué tipo de envases tenemos en nuestras manos, de manera que, bueno, pues podamos ayudar a reciclar este envase y ayudemos a mejorar la eficiencia de la utilización de los recursos y, por supuesto, reducir al final el impacto medioambiental. Yo en este podcast siempre hablo de seguridad alimentaria, de inocuidad alimentaria, pero bueno, si es posible que a la misma vez podamos integrar
una reducción de impacto ambiental, pues sería magnífico para todos. Así que bueno, pues hay un poquito de esa llamada a la acción. Bueno, pues esto es un resumen que te he hecho así rápido, de pincelada de lo que este reglamento nos habla en estas 30 primeras páginas. Un reglamento bastante denso de leer y bueno, pues en estas 30 primeras páginas nos ha hablado de los tipos de envases, de cómo los temas de los pictogramas, de cómo reciclarlos, de cómo reutilizarlos, etc. Ahora ya sí, quiero hablarte del propio reglamento. Empezamos viendo el ámbito de aplicación. Es importante que sepamos que este reglamento es aplicable a todos los envases, independientemente del material que se esté utilizando, ya sea plástico, y también habla de cartones, independientemente, ¿no?, del material que estemos utilizando. Y además, como segunda fase, también nos habla de los residuos del envase, independientemente, como he dicho, de que estos envases se utilicen para la industria, para otros sectores manufactureros, para el comercio minorista, la distribución, oficinas, servicios, hogares, es decir, cualquier tipo de envase y cualquier residuo que se está generando con este envase. Este ámbito de aplicación sería tan extenso como te acabo de describir. Vamos a encontrar también luego un apartado de definiciones. En este reglamento vamos a ver que hay también varias páginas con definiciones, incluso muchísimas variantes de la definición para el envase. Encontramos envases de servicio, envases para llevar, envase primario, envase de venta, envase de transporte, envase colectivo, entre otras muchas más definiciones que vas a encontrar en este reglamento y que te aconsejo que realmente pues te las leas con detalle para que sepamos bien en cada uno de estos términos a lo que se estaría refiriendo este reglamento. El objetivo principal de este reglamento es, en primer lugar, reducir la cantidad de envases en circulación y minimizar los residuos que se generan. Impulsar la reutilización y reciclabilidad de los envases en toda la Unión Europea. Eliminar sustancias peligrosas dentro de este propio envase. Fomentar el uso de contenido reciclado en los envases de plástico. Armonizar las normativas que tenemos en la Unión Europea, para evitar todas estas barreras comerciales y mejorar la información al consumidor mediante un etiquetado claro y un sistema de recogida eficiente. Este es el objetivo principal de este reglamento. Y vamos a ver que nos impone o nos establece una serie de medidas, unas medidas principales clasificadas en grupos para que podamos conseguir todos estos objetivos que te he descrito hasta ahora. Las medidas que este reglamento no quiero decir impone, pero sí que es verdad que nos propone es, en primer lugar, reducir estos envases. Pues ¿cómo podemos reducir el envase y este residuo? Ya te he dado antes alguna pincelada, pues limitando el sobreenvasado. Y a todos nos viene a la mente, como he dicho antes, ¿no?, estos envases tan grandes que luego no están llenos hasta la totalidad del envase, en el que pues siempre vemos botellas que les falta contenido, que parece que no lo están vendiendo a medio envasar, o cajas que cuando hacemos también el comercio electrónico nos llegan paquetes de Amazon para una cajita pequeñita y nos traen una caja gigante donde viene recubierta todo por dentro de papel para que no se mueva, en fin. Es decir, que evitemos usar envases o doble envasado, doble empaquetado, o tamaños de envases muy grandes al contenido, que también cierta medida pues también se prohíba o se limite el uso de envases de un solo uso y que tengamos alternativas más reutilizables, que no sea pues usar y tirar. Esto es lo que pretende este reglamento. Fomenta con ello lo que sería la reutilización. Establece objetivos mínimos de reutilización para sectores y sobre todo en el sector alimentario y en el sector bebidas, que es donde más se generan o se hace utilización de envases y por tanto se generan residuos. Se ofrece un poco la obligación de usar envases que sean reutilizables y se implanten también sistemas de depósitos o de retorno para determinados envases. Pues aquellos que tenemos ya una cierta edad nos podemos acordar de cuando teníamos los retornos de las botellas de refrescos o de cerveza, donde tú ibas, entregabas el anterior que te habías bebido, que estaba vacío, y podías comprar el siguiente ya lleno. Pues creo que volveríamos a tener esta mentalidad de reutilización, de depósito, de retorno. También nos habla de la reciclabilidad obligatoria y de un contenido de reciclado mínimo en el envase. Aquí es verdad que tenemos un periodo para ir adaptándonos en este sentido. Nos dice que, que a partir del año 2030 todos los envases tienen que ser reciclables de una manera económicamente viable, por supuesto. Se prohíbe la comercialización de envases que técnicamente no se puedan reciclar, es decir, que por eso aquí ya la industria alimentaria tiene que trabajar en avances técnicos para que
el envase que se esté utilizando, que se esté diseñando, sea posible su reciclaje. Y nos establece también otra medida que sería, bueno, pues cómo hacer esa recogida separada y clasificación de residuos que esté armonizado en la Unión Europea, porque ya sabemos que hasta incluso dentro de nuestras propias ciudades o entre una ciudad y otra dentro de nuestro propio país encontramos que hay ligeras diferencias entre los distintos colores de los contenedores para poder reciclar. Y luego ya nos fija también un porcentaje mínimo obligatorio de contenido de reciclado en el propio envase y que, bueno, pues este porcentaje iremos incrementándolo a lo largo de los años hasta el año 2040. Te he dicho al principio que en los apuntes en mi página web te puedes descargar los apuntes de este episodio y en los apuntes vas a encontrar un calendario muy detallado de cuál sería todo el cronograma de aplicación de este reglamento, ¿vale? Que yo ahora aquí no te lo voy a decir al completo porque sería bastante denso y aburrido, pero sí que es verdad que hay un cronograma bastante completo de cuáles serían todas estas medidas y el plazo que tendríamos para poderlas implantar. Otra de las medidas que también nos trae este reglamento sería la restricción de sustancias peligrosas. También hay un cronograma donde nos va prohibiendo el uso de determinados metales pesados en envases, donde vamos a tener que controlar, evitar y reducir al mínimo o inexistente lo que es el plomo, el cadmio, el mercurio, el cromo. Nos habla también de la eliminación del bisfenol, que te hablé en el episodio de la semana pasada y que puedes verlo o escucharlo desde tu reproductor habitual de podcast. Luego también nos habla de envases compostables y biodegradables. Nos permite hacer el uso de este envase compostable siempre que tenga una ventaja ambiental clara, como puede ser la bolsa de té o cápsulas de café, que ya las estamos viendo en el mercado, que son compostables, pues siempre que garanticemos que medioambientalmente tiene es favorable, pues sí que es verdad que la podríamos usar y que evitemos, por supuesto, evitar, ¿no? la contaminación cruzada en estos plásticos biodegradables y los flujos habituales de reciclaje, ¿no? Los reciclajes tradicionales. Nos habla también de una norma, la 13.432, donde en esta norma nos habla de estos compostajes, en fin, es verdad que ahí ya nos va dando pinceladas al respecto. Y nos habla de un tema también que yo tengo que reconocer que no lo había escuchado hasta ahora, nos habla de la responsabilidad ampliada del productor. Ahora después te voy a describir mejor lo que significa todo esto, pero bueno, nos dice que es verdad que tenemos que reforzar la obligación de los productores para poder financiar la gestión de todos estos residuos, donde se crean tasas, ¿vale? de reciclaje y contenido de reciclaje en los envases y se incentiva a través de las empresas la innovación de todos estos envases sostenibles. Ahora un poquito más adelante te diré, porque yo, bueno, pues tampoco lo conocía y te cuento qué significa realmente esta responsabilidad ampliada del productor. Yo creo que es bastante interesante para la industria alimentaria. Tenemos también que nos habla en determinados artículos el tema ya del etiquetado y la información al consumidor, porque nos introduce un sistema armonizado de etiquetado donde vamos a poder clasificar correctamente todos los residuos, nos establece normas para indicar el contenido de reciclado dentro o que compone este envase y donde nos introduce una cosa también nueva que serían los códigos QR, nueva en este sentido, ¿no? En este aspecto. No que sea nueva en sí, porque el código QR o etiquetas digitales ya se vienen usando para infinidad de usos, pues ya también aparecerían para el envase, de manera que así estaríamos también evitando, bueno, pues llenar de demasiada información una etiqueta que al final, pues en el caso de que a nosotros nos trata de un etiquetado alimentario, pues si también tenemos que poner todo el tema de pictogramas del propio envase, bueno, pues a través de estos códigos QR o la etiqueta NFC, bueno, estas etiquetas digitales pues nos ayuda a proporcionar información detallada sobre su reciclabilidad de este envase. Y ya, bueno, pues también, ya por último, así nos habla de regulaciones ya para sectores clave, como es el tema de los medicamentos, sobre todo también el de bebidas, ¿no? y comidas, que es el que a nosotros nos interesa, donde hay objetivos muy claros y muy específicos de cómo tenemos que reducir el uso de plásticos de un solo uso. Y dos temas últimos que también he podido extraer de este reglamento sería el tema de que existen o que van a proporcionar incentivos para la innovación en esa transición ecológica. Esto también ya venimos escuchándolo de tiempo atrás, donde bueno, pues va a fomentarse la investigación con nuevas tecnologías de reciclaje, uso de bioplástico,
y ya es verdad que encontramos en el mercado bastante al respecto, pero se va a seguir fomentando y se va a establecer una serie de requisitos para poder importar de fuera de la Unión Europea dentro de una misma o de un mismo nivel de competencias. Pero este reglamento tiene un impacto claro tanto para la industria como para los consumidores. Y esto, bueno, pues sí es verdad que tenemos que tenerlo presente, porque este impacto que tenemos para la industria, que a lo que a nosotros nos interesa en este caso, es que pues mira, vamos a encontrar una mayor presión para dentro de la industria del envase para rediseñar estos envases y reducir estos residuos. Ahora, bueno, pues tendríamos que tener un departamento, tendríamos que tener una asignación de recursos porque tenemos esa presión por el reglamento de rediseñar los envases. Con ello nos va a aumentar el coste a corto plazo, seguro, pero bueno, vamos a verlo un poco más a largo plazo, donde vamos a obtener unos beneficios por esa eficiencia de los materiales y una reducción de impactos ambientales. Tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias del contenido de reciclado y de la reutilización y, por supuesto, ahora sí que más que nunca vamos a necesitar implantar sistemas de etiquetado y trazabilidad digital para el envase. Este impacto es claro para las empresas que ahora pues tenemos un periodo de transición bastante importante en el que, bueno, pues como digo, que a corto plazo nos va a costar un poquito más de trabajo y con ello también aumentar los costes de la industria. Pero oye, para los consumidores también tiene un impacto y aquí entramos ya todos, no solo la industria alimentaria, sino que todos los consumidores se van a ver impactados, se van a ver afectados por este reglamento porque, bueno, pues vamos a obtener mejor información a la hora de poder reciclar correctamente el envase a través de esos pictogramas. Vamos también a reducir el uso de plásticos de un solo uso, con lo cual nuestros hábitos a nivel de envases de comida y de bebidas pues se van a ver afectados con envases de reutilización. Vamos a tener mayor disponibilidad de estos envases. Y bueno, posible impacto también en los precios, ¿no? Lógicamente hemos dicho que esto tiene un impacto en la industria alimentaria, pues negativamente también nos afectará como consumidor con este incremento inicial a este corto plazo de precios, pues debido a toda esta innovación que previa tendríamos que hacer como industria alimentaria. Y antes te he comentado que te iba a desglosar un poquito con más detalle lo que significaba la responsabilidad ampliada del productor y que encontramos en este reglamento en bastantes puntos. Esto es un principio clave que encontramos en el reglamento, donde esta normativa lo que hace es que nos refuerza la obligación de los productores de asumir la responsabilidad financiera y operativa en la gestión de los residuos que se están generando con los envases que este productor está poniendo en el mercado. ¿Pero esto qué implica realmente? Bueno, pues implica que el productor tiene la obligación de financiar la gestión de los residuos de los envases. ¿Por qué? ¿O cómo lo haría? Pues los productores deben de cubrir los costes de recogida, de clasificación, de reciclaje, de eliminación del residuo, y esto pues incluye tanto los envases domésticos como los envases industriales y comerciales. Y lo que busca es incentivar la producción de envases más sostenibles, así que el productor tiene que asumir estos costes, pues debe de trabajar en envases que sean más sostenibles, minimizando su residuo y promoviendo el reciclaje. También es verdad que estos costes al final los repercutirá en el precio de ese producto final y que, porque vamos a no decirlo, eso es lo que afectará al consumidor con el incremento de precios, ¿no? Es verdad que aunque el productor sea el que asuma o el que tiene que hacerse responsable de estos costes, no me cabe duda que eso repercute en el precio final del producto. Pero también esa responsabilidad también estaría o también implica la modulación de estas tasas, es decir, la contribución que el productor haga se ajustará en función de cómo de reciclable es el envase, qué contenido de reciclado tendrá el material que está utilizando, la cantidad de residuos que se estarán generando y la presencia de sustancias peligrosas que hay en el envase. Esto es lo que nos ayuda o lo que nos va a modular o nos va a calcular la tasa de impacto ambiental sobre un envase. Como digo, cómo de reciclable es, qué contenido de reciclado tiene, qué cantidad de residuos estaría generando y la presencia de sustancias peligrosas. Con ello, al final, fíjate que tendremos que trabajar en el avance tecnológico para intentar reducir al máximo este impacto. También tiene la responsabilidad, que también te he comentado antes, requisitos sobre trazabilidad y etiquetado. Los productores deben de informar cuál es la composición de su envase y garantizar su correcta clasificación dentro del sistema de recogida.
con lo cual se va a establecer un etiquetado armonizado que hasta ahora todavía no lo está, para facilitar la separación y el reciclaje de estos envases. Y el objetivo de cumplir estos objetivos de reutilización y reciclaje es que al final los productores garanticen que sus envases cumplen con estos objetivos progresivos de contenido, incrementando su contenido de reciclado e incrementando la reutilización. Y entonces como te he dicho, a partir del año 2030 todos los envases tienen que ser reciclables de una manera económicamente viable, y si no son económicamente viables su reciclado, pues tendremos que buscar envases alternativos. Por tanto, el objetivo de esta responsabilidad ampliada para el productor que ya encontramos en este reglamento es fortalecer esa responsabilidad a través de reducción de residuos, aumento de la eficacia del reciclaje, fomentar la innovación, y aquí vuelvo a repetir, fomentar la innovación en el diseño de envases que mejoren su reutilización y reciclabilidad, y hacer que todos los productores asuman este impacto ambiental de los envases que está poniendo en el mercado. Con lo cual, esta responsabilidad que encontramos en el reglamento representa un cambio significativo en la forma en que los envases se van a producir y se van a gestionar en la Unión Europea, de manera que está obligando a todos los productores a internalizar los costes ambientales de sus envases y fomentar una transición hacia una economía circular, término que también llevamos muchísimo tiempo escuchando, donde pues todos los materiales que se están reutilizando y se estén reciclando se haga de una manera eficiente. Y ya pues por terminar este resumen general que he hecho del reglamento, nos habla del tema de los pictogramas, del etiquetado que nosotros tendríamos que usar de forma obligatoria ya para el envase. Es verdad que hasta ahora este reglamento no nos está todavía imponiendo unos pictogramas específicos, no tenemos todavía símbolos normalizados, pero que los vamos a tener en breve para tenerlo armonizado dentro de la Unión Europea. Ya tenemos una serie de símbolos que poco a poco los consumidores nos estamos acostumbrando a ver y que ya debemos de intentar, pues interpretarlos correctamente. Porque el objetivo es informar a los consumidores sobre esa correcta separación del envase en los sistemas de recogida selectiva que tengamos en nuestras ciudades. Estos símbolos pues están divididos por colores, prácticamente están armonizados dentro de la Unión Europea, pero digo que ya posteriormente a la aplicación de este reglamento, que todavía no está de aplicación, por cierto, pero en cuanto que entre en aplicación, pues se publicará ya de manera más armoniosa dentro de toda la Unión Europea. Pero todos vemos que al final asociamos el símbolo verde para el vidrio, el símbolo azul para el papel y cartón, el amarillo para el plástico y el metal, el marrón para el orgánico, ya tenemos también el gris y el negro para residuos que no son reciclables. De esta manera, pues ya intentamos que todos estos residuos pues vayan clasificados, y ya dependiendo un poco de la ciudad en la que esté, pues vamos a tener contenedores donde podamos separar nuestros residuos. El objetivo es que pues podamos clasificarlos para que ese reciclaje sea óptimo y podamos conseguir, como este reglamento nos habla, de reciclajes de alta calidad, ¿no? Que podamos obtener materiales de alta calidad. También encontraremos que, pues igualmente no lo tenemos armonizado todavía, pero ya también iremos encontrando etiquetados en los que nos van a ir indicando el porcentaje de material que conforma ese envase que es de generación reciclable, es decir, que sería el porcentaje de que no es plástico virgen, sino que ya ha sido plástico reciclado. Y aquí, como te decía, pues tenemos un calendario en el que poco a poco tendríamos que ir incrementando ese porcentaje. Por ejemplo, tenemos botellas PET que para el año 2030 al menos el 30% de su contenido tiene que ser ya totalmente reciclado. No puede ser material plástico PET virgen, sino que ya tiene que ser con material reciclado. Y ocurriría igual para cartones, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues también tenemos que conocer cuáles serían los pictogramas para poderlos usar. Y ya nos habla en este reglamento de la necesidad de considerar el incorporar etiquetado a través de etiquetados digitales, porque sería a través de códigos QR o, como te he dicho, las etiquetas NFC. Estas etiquetas, para el que no la conozca, yo creo que al final el nombre quizás es un poco más raro, pero son todos estos chips que tenemos, ¿no? Como las tarjetas de crédito o las tarjetas que te dan para la entrada a un hotel, que
por aproximación, ¿no? Al final es que nosotros tengamos la capacidad de poder aproximar el móvil a este envase y ya directamente nos lea la información sobre el reciclaje del envase y el porcentaje de reciclaje que tenga este material. Con lo cual, los envases deberán incorporar este código QR o un código de barras o una etiqueta NFC, de manera que al escanear este código con el móvil, pues el usuario que está escaneando el código tenga información detallada de al menos todos los materiales que están compuestos en el envase y su porcentaje o su forma de reciclabilidad. Las instrucciones de separación de estos residuos que tengamos específicos y armonizados dentro de la Unión Europea. El contenido de reciclaje, y la procedencia de los materiales y el impacto ambiental de este envase y consejos para reducir su huella ecológica. Fíjate que es muchísima información muy detallada la que nosotros vamos a tener que ir poco a poco diseñando, introduciendo en estos etiquetados digitales que debemos de acompañarlos en el envase. Tiene su gran ventaja. Este etiquetado digital tiene una gran ventaja y es que nos facilita adaptarnos a futuras normativas sin necesidad de reseñar el envase constantemente, porque bueno, pues simplemente nosotros lo que hacemos es modificar la información que tengamos digital sin que tenga esto que provocarnos pues mayores desechos de envases que ya a lo mejor no cumplan con esta normativa que poco a poco iremos viendo que se puede ir publicando derivada de este reglamento. Nos permite incluir muchísima más información sin ocupar espacio en el propio envase. Como has dicho, ya bastante información. En nuestro caso, para los envases alimentarios, bastante información tenemos nosotros que incluir en el etiquetado alimentario como para también ahora añadirle esta información del propio envase. Y mejora muchísimo más la transparencia para el consumidor y permite a las empresas pues destacar todo su esfuerzo en sostenibilidad. Y luego en el reglamento, ya para terminar, pues sí es verdad que encontramos otros requisitos adicionales, encontramos también excepciones algunas que las hay para, a lo mejor, envases para usos médicos. Bueno, nos habla también del tema de los idiomas, de la claridad, de la visibilidad, la información que sea fácilmente legible. Nos habla pues de la armonización de todos estos símbolos, con el objetivo de que sean idénticos en todos los países para evitar confusiones. Pero bueno, esto ya nos lo va hablando y también nos irá armonizando a través de publicaciones de reglamentos que sean complementarios a este reglamento 40. Te comentaba que había hecho yo un calendario también, que lo puedes encontrar en los apuntes de este episodio, que te puedes descargar desde la página web de marifemontes.com, y te he hecho un calendario con todos los plazos específicos de aplicación de todas estas medidas, porque son muchas de las que ya hemos ido hablando, y ahí vas a encontrar este calendario. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, este reglamento se ha publicado el 22 de enero del año 2025, hace escasos 10 días. Tenemos 6 meses, que será para julio del año 2025, que entrará en vigor. Realmente está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero todavía no está en vigor. Yo he querido analizarlo ya para que ya veamos un poco todo lo que nos implicará y toda la repercusión que tiene para la industria alimentaria, pero todavía no ha entrado en vigor. Tenemos un calendario, como he dicho, en el que nos va para enero, por ejemplo, este dato es significativo, que también te lo he nombrado antes, para enero del año 26, donde nos va a prohibir ese sobreenvasado innecesario, es decir, que llevemos un producto, por ejemplo, venta online y que llegue a nuestra casa con triple caja, o que llegue un envase de un aceite de oliva y tenga todavía pues 100 mililitros sin rellenar y tengamos ahí un envase que esté sobredimensionado sin necesidad ninguna. Nos habla también, por ejemplo, de enero 2030, donde se introduce la obligación de todo el contenido reciclado. Ya para enero 2030, que hablamos que parece que queda muchísimo tiempo, pero ahí tenemos una gran labor técnica de diseño donde nos va a prohibir la totalidad de sustancias peligrosas en el envase. No vamos a poder tener plomo, cadmio, mercurio, cromo. Es decir, que es verdad que tenemos ahí unos plazos, y el más largo sería para enero del año 40, en el que pues el 50% de todos los envases que tiene nuestro mercado tienen que ser reciclados, con lo cual pues aquí tenemos 15 años por delante para trabajar duro y para conseguir estos objetivos. Trabajaremos duro, o debemos de trabajar duro, desde la propia administración, los Estados miembros, las industrias y los propios consumidores. Aquí somos responsables todos, en nuestro porcentaje o nuestras posibilidades, somos responsables para conseguir todos estos objetivos.
Y ya, bueno, pues hasta aquí el resumen, el recorrido por todo este reglamento 40/2025, donde nos ha hablado de los envases y sus residuos, donde nos habla de su objetivo, el objetivo principal que es esta economía circular y reciclaje, donde nos va a ayudar como consumidores a separar correctamente los residuos, a incentivar el uso de materiales reciclados y garantizar una trazabilidad de los envases en la Unión Europea. Este reglamento va a marcar un hito en una política ambiental muy ambiciosa en la Unión Europea, donde nos establecen normas mucho más estrictas y ambiciosas en la gestión de envases y residuos, y con esta legislación pues lo que se quiere es avanzar, como digo, en esa economía circular, reduciendo el impacto y promoviendo el uso de materiales sostenibles, con lo cual todos en nuestra medida tenemos una labor importante que impulsará la innovación de estos envases ecológicos y va a fomentar un cambio estructural en la forma en la que se producen, consumen y reciclan los envases de la Unión Europea. Bueno, pues hasta aquí este resumen. Espero haber sido de utilidad. Es verdad que en 25 minutos hemos podido hacer ese recorrido por todo este reglamento. Bueno, no quiere decir que ya lo tengamos todo visto, sino que ahora ya iríamos trabajando detalle a detalle en cada uno de los artículos que nos aplique como industria alimentaria. Pero por lo menos ya sí que es verdad que tenemos esas pinceladas generales de este reglamento, que espero habértela descrito con total claridad, que haya sido de utilidad. Agradecerte como siempre si has llegado a este punto, es porque me has escuchado hasta el final. Ese es mi objetivo, que siempre escuches la totalidad de los episodios que publico en mi podcast. Y bueno, pues mi segundo objetivo, aparte de que me escuches, es que sea de utilidad. Si ha sido así, pues te agradezco muchísimo que me puedas dejar un comentario, una reseña, que me puntúes desde la plataforma habitual donde me estés escuchando con la máxima puntuación, para que bueno, pues se considere que mi podcast está siendo de utilidad y te ayuda en tu trabajo. Invitarte nuevamente a que visites la página web marifemontes.com, donde bueno, pues te puedes suscribir, donde te puedes descargar los apuntes de cada episodio y donde además también vas a encontrar la pestañita de cursos. En este caso pues tengo el curso de la norma BRC Packaging, donde bueno, pues trabajamos todos los requisitos que una industria alimentaria del sector de packaging pues tiene que implantarse para certificarse y demostrar que cumple con una serie de requisitos. Bueno, pues ahí en la pestaña de cursos pues va a tener la amplia gama de cursos que siempre tengo en seguridad y en inocuidad alimentaria. Así que sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.